Buenos días a todos, qué gusto tenerles por acá. Esta mañana tenemos un invitado de lujo, Raúl Rivera, como lo pueden observar ahí. Le damos la bienvenida a toda la gente que está llegando. Vamos a ir haciendo una pequeña introducción, hablando un poquito con Raúl, mientras que toda la gente se termina de acomodar. Son las 9 en punto, pero bueno, en fin, aquí estamos. Quiero presentar, mi nombre es Alex Ramírez, yo represento a la empresa Heinsohn y Heinsohn es parte del Cyber Cluster. Somos una compañía que ya tiene de participar y ser miembros del clúster por más de 2 años. Y lo que nos ha llevado a ser miembros del clúster es la parte de velar por la seguridad de los datos de los colaboradores. Nosotros somos una compañía de nómina y de gestión humana para la región. Nuestra sede es en Colombia y somos fieles creyentes de que la data de los colaboradores es sumamente sensible. Ustedes manejan nombres, cédulas, cuentas bancarias, etcétera, además de información también de familia y de salud de los colaboradores. Entonces, todos esos datos hay que resguardarlos de cierta forma. Para el día de hoy, que invitamos a Raúl, que es especialista y además es CEO y fundador de Cyber C, es especialista en ciberseguridad por muchos años. No quiero ahí revelar, dar infidencias de Raúl, pero Raúl es CEO y fundador de CyberC y Cybersecurity Strategy y Risk Management Advisor. Raúl viene colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo en el sentido de cómo abordamos este tema de ciberseguridad. De hecho, esta es una de dos series, porque hoy yo como parte de Heinsohn Comercial queremos abordar con Raúl cuáles son ese tipo de situaciones digamos, y particularidades en cuanto a, a situaciones que cotidianamente las vemos como muy normales, pero están haciendo alerta amarilla, roja, naranja a los hackers o los ciberataques que se están dando en la región. Hoy por hoy hemos nombrado esta reunión Recursos Humanos bajo ataque, proteja su mayor activo, que eso es una frase que tenemos siempre, que nuestro mayor activo son nuestros colaboradores. Y los quiero invitar para que una vez anoten la segunda parte de esto. Va a ser Raúl con una persona de Heinsohn muy importante, donde vamos a abordar un poquito ya más el por qué hay que resguardar esos datos y cómo se hace. Entonces, si hoy usted, su perfil es tanto de TI como de recursos humanos y quiere entender un poquito qué es lo que vamos a ver en cuanto a por qué, cómo debemos de proteger su mayor activo, hoy vamos a tener como con Raúl la primera parte. La segunda parte es el 22 de mayo, misma hora, 9 de la mañana, para que una vez se lo anote y ya tenga como dicen, el full scope de esta presentación. Actualmente, como ven, se está grabando la sesión, entonces igual después lo pueden hablar con la gente del clúster o ver si se la perdieron o se las podemos compartir. Raúl, haciendo esa introducción y ya vemos que tenemos una buena cantidad de gente alineada o presente en el webinar. eh, Dale voz de tu lado y presentate, y lo que quiero es tal vez arrancar con una pregunta después de tu presentación para que nos desgloses este tema de que recursos humanos está bajo ataque. Gracias, Raúl. Gracias, Alex. Y bueno, gracias a todos los que ya nos acompañan. Buenos días y vamos a proyectar la pantalla y cuando ya ustedes la logren ver, me confirman nada más para dar inicio, por favor. Ahí estamos. Ok, listo. Ok, bien. Me gustaría rápidamente presentarme. Ya Alex más o menos me presentó. Ya tengo aproximadamente unos 30 años en carrera profesional. Y algo que
que hago hoy día es acompañar a equipos directivos y ejecutivos para diseñar estrategias de cómo gestionar los riesgos y entre ellos los riesgos de ciberseguridad hoy día son uno de los más importantes. Y tal vez un poco contarles mi experiencia, básicamente ha sido a nivel de compañías transnacionales que generalmente se preocupan muchísimo por leyes, digamos, internacionales y leyes locales sobre el tema de privacidad y protección de los datos, ¿no? Y es que yo creo que hoy día no es para menos, ¿sí? Porque estamos ante una situación realmente diferente en cuanto a servicios digitales y el manejo de la información, ¿no? Y eso nos lleva a esta agenda que tenemos para el día de hoy y un poco para abordar este, muchas de estas inquietudes que puede hacer que ustedes ya tengan ahí en mente, pero también para que ustedes vayan guardando ahí, vayan haciendo la lista de preguntas que tienen para que al final de esta sesión podamos también hablar un poquito sobre eso, ¿no? Lo primero, vamos a entender un poco a dónde nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual? Porque cuando hablamos de temas de ciberseguridad, primero que todo, lo primero que se nos viene a la mente es un tema hipertécnico, ¿no? Y vamos a ver que esto va más allá que un tema técnico, ¿no? Lo segundo es que cuando hablamos de información, no estamos pensando muchas veces en recursos humanos como tal, ¿no? Y no estamos viendo cuál podrían ser los principales riesgos que un departamento de recursos humanos y la organización como tal está enfrentando en relación con estos asuntos. Y el tercer punto que vamos a ver es cuáles podrían ser algunas recomendaciones puntuales para iniciar. Como bien lo dijo Alex, vamos a hacer una sesión, ¿verdad? Más adelante. Ahí me veo un mensaje que dice que no escuchan. Nada más confírmenme, por favor, que me estén escuchando bien para ver si... Yo te escucho perfecto, Raúl. Creo que Ok, puede ser una cuestión de su setting. listo. Ahí en el microfonito pueden ir y lo que tienen que hacer es buscar el setting de cuál micrófono o cuál dispositivo están usando o los parlantes de su computadora. Perfecto, gracias Alex. Bueno, muy bien, entonces empecemos hablando que los colaboradores lo que producen, digamos, para la organización es información, ¿no? Y esa información es lo más valioso que tenemos hoy de los colaboradores, ¿sí? Como decía Alex, recolectamos mucha información necesariamente relacionada con la parte personal, la parte salud, la parte familiar, la parte salarial, y toda esa información de alguna manera se vuelve un activo súper importante para cualquier organización. Yo voy a iniciar diciendo esto, ¿no? Quítenle a su organización la información y díganme si algún proceso va a funcionar. No funciona la organización, ¿no? La información es el combustible que mueve cualquier proceso, ¿no? Y ahora pensemos en recursos humanos, ¿no? Si usted le quita la información a un departamento de recursos humanos, definitivamente ese departamento posiblemente no podría operar, ¿no? Y esto no solamente es un tema que nos lleva a detener probablemente la operación del negocio, sino que lo primero que tenemos que entender es que muchas veces esto está de alguna forma afectando lo que es la reputación de la organización, ¿no? Cuando ocurren brechas de datos, cuando ocurren fugas importantes de información que es caracterizada como privada o confidencial, eso lo que va a hacer es exponer la reputación del negocio, ¿no? En este reporte de Data Breach Report de IBM del año 2024, si ustedes ven, un 37% de datos que de alguna manera fueron confirmados como datos filtrados tenían que ver con datos relacionados con colaboradores, ¿sí? Además de eso, un registro aproximadamente en promedio cuesta a una institución, ¿no? Aproximadamente los $189 por registro. O sea, si eso lo multiplicamos por la cantidad de registros que ustedes tienen, les podría dar un dato promedio, ¿no? De cuánto podría ser un nivel de afectación de cara al mercado. Obviamente aquí hay muchos más costos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta cuál es el costo que esto tiene a nivel de demandas, a nivel reputacional y a nivel de otros elementos que son muy importantes siempre tener bien claro cuando estamos dimensionando el efecto de la materialización de un riesgo de ciberseguridad en cuanto a la información de nuestros colaboradores, ¿sí? No es un tema técnico. Esto no es un tema de que, ok, aquí lo que vemos es que
nos van a afectar los sistemas, nos van a afectar los servidores. Tenemos que comprender que con la afectación a esos servidores o a esos sistemas, lo que está detrás es una pérdida monetaria, una pérdida de imagen o incumplimiento legal y regulatorio para la organización, ¿no? Y bien, y cuando hablamos de esto que tiene que ver con disrupción del negocio, o sea, paralización de la operación, ¿no? Podemos decir que en un 70% de los casos, ¿no? Que tuvieron que ver con temas de disrupción y que afectó la información de colaboradores, ¿no? En este 70% de estos casos, un 12% no lograron de alguna manera recuperar sus servicios, ¿sí? Hemos visto muchos casos en la noticia, ¿no? En donde dicen, ok, una empresa tuvo un ciberataque y a pesar de todas las acciones que la empresa pudo haber ejecutado para tratar de recuperarse, muchas de ellas ni siquiera se logran recuperar, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de situaciones, muchas veces la información que tenemos que utilizar para poder operar se tiene que volver a digitar, ingresar nuevamente a nivel de los sistemas. Es una gran labor que hay que ir a buscar muchas veces respaldos que quizás no son los más actualizados y nos logramos recuperar, pero de manera muy disminuida, ¿sí? Y eso ya nos afecta muchísimo la operación diaria, ¿no? Esto nos cuesta aproximadamente en el mercado unos 4.15 millones de dólares cada vez que ocurre en promedio, pero cuando una organización, por ejemplo, no está bien orientada a gestionar este riesgo, su personal no está capacitado en cómo hacer gestión adecuada, este riesgo puede llegar a costar más. En promedio, este informe también dice que puede llegar a costar más bien unos 5.10 millones de dólares, ¿no? Entonces, si ustedes ven casi 1 millón de dólares más, solo por el hecho de que la organización no está claramente concientizada en este tema, ¿no? Raúl, Si nos vamos al punto legal, en el punto legal hay algo Raúl. que es muy importante. Sí, dígame. Hay nada más para darte un ejemplo, y esto es un ejemplo que fue público, y para, no sé si la gente que nos está escuchando, todo es de Costa Rica o de otras latitudes, pero vos te acordás que aquí hace 2 años, que fueron los ciberataques hacia el gobierno, una de esas entidades fue el Ministerio de Educación Pública. Le secuestraron las bases de datos del pago de sus 35.000 o 40.000 colaboradores, y lo que tuvieron que hacer fue levantar planillas espejo de hace 6, 8 meses. Entonces, nada más para poner un poquito en contexto a la gente, cuando pasa eso, pues obviamente hay muchas veces los colaboradores tienen préstamos, tienen cobros administrativos, tienen horas extras, en fin, una serie de números y de cálculos que no necesariamente reflejan la realidad de lo que está pasando en el día de hoy. Entonces, eso es súper importante como para que la gente tenga en contexto de que el hecho de que tal vez aquí digan, bueno, levanto una planilla espejo, sí, pero esa es la foto y la realidad que pasó hace 3 meses y hoy es hoy y hoy el colaborador incluso hasta pudo haber tenido un incremento de salario o ya te terminó de pagar ¿cómo se llama? Un préstamo y de un momento a otro se lo van a rebajar. Es aporte rápido como para poner en contexto esos millones de dólares en una situación real que es muy pública que pasó aquí en Costa Rica. Sí, gracias, Alex. Y definitivamente creo que esos son los elementos que tenemos que tener muy presentes, ¿no? No es una afectación aquí a los sistemas de información y a la tecnología como tal, ¿no? Es un efecto directo en la operación y a los colaboradores que de alguna manera son los afectados, muchas veces directa o indirectamente a través de este tipo de situaciones que ocurren, ¿no? Entonces, vean lo importante que se vuelve para una organización y si además a esto le sumamos de que muchas veces podríamos tener situaciones que tienen que ver con temas legales, ¿no? Cuando estamos hablando de información, estamos hablando de que ahí recolectamos muchísimo, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero la información que está protegida por ley, de alguna forma, es información que nos puede llevar a demandas, a sanciones o inclusive a incumplimientos regulatorios o legales, ¿no? Y esto nos puede llevar directamente a pérdida monetaria. Por ejemplo, si ustedes se van a la ley 8968, la ley de protección de datos de la persona, ¿no? O a la ley de secreto bancario, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las instituciones, digamos, por ejemplo, que de alguna manera manejan alguna información directamente relacionada con bancos, por ejemplo, cuenta bancaria, saldo de la cuenta o por ejemplo, salario de la persona que se le deposita y cosas de ese estilo, ¿no?
tienen que tener muy en cuenta que esto tiene por detrás un efecto legal directamente asociado en el manejo de los datos, ¿sí? Y por ende, podemos ver acá, ¿verdad?, que tanto datos que son de carácter restringidos o datos que son de carácter sensible se vuelven un tema súper importante por el impacto monetario y además reputacional que puede tener en cualquier organización, ¿no? Bien, entonces, teniendo esto en contexto, y como bien lo decía Alex, hay mucha información que estamos manejando acá, que podemos decir que los recursos humanos manejan y es de carácter sensible, ¿sí? Altamente sensible. Tenemos datos personales, tenemos direcciones digamos, de trabajo, de casa, muchas veces información de nuestros familiares, datos médicos, ¿verdad? Que de alguna manera revelan algún padecimiento o situación particular del colaborador. Tenemos información que tiene que ver con temas hasta judiciales. Por ejemplo, si un colaborador por A o por B, digamos, por ejemplo, tiene alguna situación particular que está pagando una pensión y cosas de ese estilo, muchas veces esa información la tenemos en nuestras bases de datos. Entonces, si entendemos el contexto, ¿verdad? No es un tema, digamos, para nada menos importante que lo que hemos venido conversando hasta ahora, ¿no? Definitivamente aquí ampliamos el contexto de la importancia basándonos en que no solamente se tratan de datos relevantes, sino que se trata también de datos que muchas veces pueden estar directamente protegidos por ley, ¿no? Y es que en el mercado negro esa información se vende muy bien, ¿sí? Hay un mercado para este tipo de información, ¿sí? A veces pensamos que son datos insignificantes. Nada es insignificante cuando hablamos de Internet, ¿no? Todo esto tiene en el mercado negro un precio y ese precio es el precio que, digamos, muchas veces pagan para poder ejecutar otra serie de crímenes, ¿no? Perfilar a una persona, tal vez extorsionarla, muchas veces inclusive simple y sencillamente llevar ante instancias judiciales digamos, algún tipo de caso, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, y generalmente esto es muy frecuente, ¿no? En las organizaciones, los temas, digamos, de pareja, muchas veces se vuelven complejos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, una persona que tiene una pareja, se separan, ¿no? Muchas veces las parejas tratan de, digamos, de obtener digamos, algún respaldo económico en cuanto a si tienen hijos y cosas de ese estilo, y obtener acceso a esta información muchas veces puede ser que les dé ventaja, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Para llevar a cabo algún tipo de demanda o, digamos, ante juzgados familiares y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, recordemos que toda esta información está protegida por ley y muchas veces ese tipo de cosas que muchas veces podemos estar dejando de lado, que facilitan el acceso a información de terceras partes, podrían convertirse en temas súper importantes en cuanto a los temas de el manejo adecuado de este tipo de información, ¿no? Ahí veo que hay algunas manos levantadas. Vamos a dejar, por favor, anótense en las preguntas. Vamos a hacer un periodo de preguntas y respuestas al final, como para poder ampliar, digamos, con todo el detalle posible, ¿no? Bien. Otro tema que es súper importante. Muchas veces tenemos la percepción errada de que quienes andan detrás de nuestra información son hackers. Tengamos cuidado con esto, no es que la información es tan valiosa que muchas más personas que hackers andan detrás de esta información. Cuando hablamos de hackers, estamos hablando de hackers malintencionados, ¿no? A eso le llamamos generalmente cibercriminal. El cibercriminal es el que busca, digamos, la información con tal de ejercer algún tipo de extorsión o daño, ¿no? Pero bueno, hay hackers sociales. Los hackers sociales generalmente tratan de obtener esta información para generar fraude o robo, ¿no? Eso es muy distinto de otro tipo, digamos, de grupos, como por ejemplo los activistas. Los activistas normalmente andan detrás de nuestra información para hacer valer de alguna manera alguna ideología, ¿no? No creen en cómo el gobierno, por ejemplo, está manejando cierto tema y entonces muchas veces podrían tratar de obtener información de alguna base de datos, ¿verdad? Relacionada con el gobierno para poder de alguna forma tal vez desestimar o de alguna forma, digamos, deslegitimizar, digamos, la información que se está compartiendo, ¿no? También hay que tener en cuenta que en esto los colaboradores también andan detrás de la información, ¿no? En muchos casos se ha dado, ¿verdad? En organizaciones que los colaboradores son incluso
muchas veces reclutados por el crimen organizado y le pagan por obtener acceso a datos, ¿no? Y esto le puede pasar a cualquier organización hoy día, créanme. El crimen organizado generalmente no solamente paga y trabaja contra, digamos, por ejemplo, temas relacionados con con el tema, digamos, por ejemplo, de la información que puede tener acceso un colaborador, sino que también pueden extorsionar a su colaborador, ¿verdad? De forma tal que el colaborador facilite la información y no necesariamente se trate de un tema ético, sino que se trata de un tema de seguridad, ¿no? Eh, las empresas también andan detrás de la información porque las empresas quieren ser más competitivas. Entonces, cualquier información que su competidor, digamos, por ejemplo, tenga, le va a servir para poder diseñar o rediseñar las estrategias comerciales que pueda tener una organización, ¿no? Entonces, también en el mercado vemos mucho ese tema de espionaje empresarial, ¿no? El gobierno también muchas veces puede necesitar y puede andar detrás de la información, porque con la información pueden desarrollar no solamente políticas públicas, ¿no? Sino que también pueden tener algún control sobre datos importantes de los, digamos, de los ciudadanos, ¿no? Para bien o para mal. Aquí no estoy tirando a ninguno de los dos lados, pero esto es muy importante entenderlo porque con la información generamos muchas veces acciones, ¿no? Los aprendices de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Muchas veces andan detrás de empresas que puedan tener controles débiles en sus sistemas y con esto tratar de aprovechar y practicar mucho lo que han venido estudiando, ¿no? Y quizás en Costa Rica no se vea tanto el tema de ciberguerreros o ciberterrorismo. Y cada día les puedo decir que de alguna manera se va a ver un poco más este tipo de cosas por la globalidad, ¿no? Y empezamos a ver ya algunos casos donde obtienen información muchas veces, ya sea de redes sociales o como ya hemos recorrido este slide, dentro de las mismas organizaciones para tratar de extorsionar a las personas y obtener dinero. Y entonces muchas veces lo que empezamos a ver es una combinación de algunos de estos perfiles que están por acá, ¿no? Bien, y nadie está exento de esto, ¿sí? Muchas veces creemos eso solo le pasa a empresas descuidadas. Cuidado, no es así. Hoy día, si usted está conectado a Internet, ¿sí? Es prácticamente vulnerable a muchas de estas cosas. Más o menos, ¿sí? En mayor o nivel escala, ¿sí? O menor escala. Pero sí vas a ser vulnerable solo por el simple hecho de estar conectado a Internet y por eso es que tenés que tomar en cuenta cuáles van a ser tus estrategias de protección, porque nadie está exento de que sucedan cosas, ¿sí? El hecho de estar presente en Internet ya nos expone. Y el hecho, digamos, por ejemplo, que no tengamos cuidado en cómo estamos protegiendo la información nos expone aún más. Entonces, esos son algunos casos en donde ustedes pueden ver en los últimos años algunos casos muy puntuales donde una gran cantidad de información relacionada con colaboradores o inclusive con sistemas de información que manejan directamente información de colaboradores se vieron expuestas, ¿no? Y la pregunta que a veces uno se hace, si le pasa a estas organizaciones, muchas veces si ustedes ven los nombres acá, organizaciones muy grandes, organizaciones muy importantes a nivel mundial, la pregunta es, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Sí? Hace muchos años, cuando yo empecé esto, allá por el año 99, en el tema de seguridad, la gente decía, no, eso no nos va a pasar a nosotros. ¿Sí? Hoy día esa es la frase menos utilizada, digamos, a nivel de las juntas directivas de una organización. Las juntas directivas ya están claras que esto nos puede pasar. La siguiente pregunta se pregunta es ¿cuándo y cómo? ¿No? Entonces, tomar acciones es muy importante, ¿no? Entonces, entendamos algunas prácticas que a veces tenemos en la gestión de los recursos humanos que nos pueden decir que tenemos indicios de prácticas inseguras, ¿no? Una primera es cuando estamos haciendo, por ejemplo, la publicación de ofertas de trabajo, ¿no? Muchas veces publicamos esto en formato texto, no en formato imagen. Cuando lo publicamos en formato texto, ¿verdad? En Internet existen lo que se llaman web scrapings, ¿verdad? Que son robotcitos que están recolectando información de Internet para indexar esa información y que se pueda rápidamente localizar a través de buscadores, ¿sí? Entonces, esto es una práctica que no deberíamos de estar usando. Incluso hoy día, cuando la publicamos a nivel ya de imágenes, ¿verdad?
Tecnologías nuevas como la inteligencia artificial podría extraer de esa imagen el texto. Bueno, pues ya vamos a tener que empezar a ver qué otras técnicas, digamos, vamos a tener que empezar a utilizar para que esto no ocurra, ¿no? Hoy ya hay, digamos, técnicas que permiten que robots no puedan, digamos, de alguna manera extraer de una imagen también el texto, ¿verdad? Y esto ya está también a disposición de nosotros como usuarios, ¿no? Lo segundo es que a veces publicamos información excesiva, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si estoy buscando un puesto de tecnologías de información, ¿verdad? Con determinadas características técnicas, no solo publico, ¿verdad? El nivel de experiencia que tiene que tener la persona y conocimiento que tiene que tener la persona, sino que revelo inclusive muchas veces información de mi tecnología o mi infraestructura, ¿no? Tiene que ser la base de datos, modelo tal, versión tal, del proveedor tal, ¿verdad? O tiene que ser el sistema operativo XYZ, ¿verdad? O tiene que ser, por ejemplo, digamos, por ejemplo, producto tecnológico en particular, ¿no? Cuando hacemos eso, le estamos revelando mucha información al delincuente. En ciberseguridad, uno de los primeros pasos que existen es lo que uno llama la enumeración. La enumeración es perfilar a quién voy yo a atacar, ¿no? Y perfilar, de alguna manera, es recolectar información con la que yo pueda conocer, bueno, qué sistemas tiene, qué versión utiliza, para yo poder dirigir un ataque específico a una organización con tal nivel de tecnología, con tal versión de sistemas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen eso, están revelando mucho más información de la necesaria. ¿Ok? Muy bien. También muchas veces revelamos direcciones de correo internas. Eso nos pasa porque muchas veces para poder recolectar, digamos, las ofertas, ¿no? Digamos, aplicantes que están tratando, digamos, de aplicar para esa oferta laboral, muchas veces les decimos y mándalo a la dirección de correo electrónico y de una persona específica de la organización. Mi recomendación es que empiecen a utilizar direcciones o buzones genéricos, ¿verdad? Que no necesariamente sean buzones que son de una persona en particular, porque eso después también podría ser mapeado por los delincuentes para tratar de hacerle llegar directamente a un buzón campañas de phishing o inclusive software malicioso, que si la persona no es muy cuidadosa, muchas veces podría ejecutar, abrir un correo rápidamente, ¿no? Eh, el otro tema que es muy importante en esto es que muchas veces el correo electrónico no va cifrado, ¿sí? Cuando nosotros no ciframos, toda la información que viaja a través de un correo electrónico podría estar siendo en Internet capturada por un delincuente y además escuchando o viendo la información que ahí se está adjuntando en ese correo. Entonces, recuerden que un aplicante podría estar, digamos, revelando no solamente su intención de aplicar, podría estar enviando mucha información relacionada con su persona, digamos, información personal, información relacionada con su familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que podría estar siendo también capturada a través de, digamos, de mecanismos inseguros de transmisión de información, ¿sí? Eh, También a veces nos pasa que le decimos al postulante, vea, ingrese aquí a Dropbox, ingrese a este Drive de Google, ¿verdad? Y ahí de alguna manera suba su información. Y muchas veces la información que están subiendo las personas, digamos, ese Drive de Google, ese Drive de Dropbox, no está correctamente configurado. Otros aplicantes muchas veces pueden ver la data que se está subiendo o inclusive los delincuentes cibernéticos podrían rápidamente, ¿verdad? Mapear esta información, ingresar a estos drives que no están protegidos de forma adecuada en cuanto a control de acceso, ¿sí? Otra cosa que podría hacer es que nosotros le decimos, vea, tal día y tal hora vamos a hacer una entrevista por videoconferencia y le mandamos toda la información de videoconferencia, ¿verdad? Por un mecanismo no seguro, como dijimos anteriormente, tal vez un correo que no es cifrado, ¿verdad? Y ahí va no solamente la información que está relacionada con la conexión, sino con el usuario, la contraseña que tiene que utilizar para conectarse ese día. Entonces, cualquier información, ya sea de video, de audio o inclusive archivos que se puedan estar de alguna manera compartiendo en esa sesión, podrían también estar siendo capturados por delincuentes que conocen cómo hacer este tipo de cosas de manera muy fácil, ¿no? Y bueno, y muchas veces también lo que nos puede estar pasando es que en estos procesos le solicitemos al colaborador, perdón, a ese aplicante en ese momento, más información de la necesaria para el momento del proceso en que nos encontramos. Entonces, vean que estos son algunos ejemplos tan solo de cómo muchas veces en el proceso inicial, ¿verdad? De tener ese contacto inicial con ese futuro, digamos, colaborador,
o posible colaborador, ya ahí estamos exponiendo sus datos, ¿no? Hablemos ahora ya del proceso de cómo manejamos esa información del postulante, ¿no? Y que ya estamos convirtiendo después ese postulante en un posible colaborador. Muchas veces la forma en que manejamos esta información es en hojas electrónicas. Y no es que esté del todo mal. No, lo que pasa es que si no nos aseguramos de cuál es el proceso de la protección de la información en hojas electrónicas, posiblemente esto sea mucho más vulnerable que manejarlo en un sistema de información, porque un sistema de información va a dar una base de datos y esa base de datos tiene, de alguna manera, mecanismos de protección propios de un sistema de información. Pero cuando la manejamos en un Excel, muchas veces el Excel no tiene protección del todo y muchas veces quien tenga acceso a ese Excel o tenga, digamos, de alguna manera captura de ese Excel, ¿verdad? Va a poder acceder a todo un conjunto de información, no solamente el proceso de postulación, sino hasta de la planilla. Muchas veces manejamos la planilla en un Excel, ¿verdad? Ahí tenemos todos los nombres de los colaboradores, toda la información relacionada con el salario, toda la información relacionada con deducciones de ley u otras cosas, ¿no? Que puedan estar aplicando, ¿verdad? Préstamos, como decía Alex, y otros temas, ¿no? Y ahí ya estamos prácticamente facilitándole a un delincuente que obtiene acceso muchas veces a nuestros datos a poder acceder a la información de manera masiva, completa, la base de datos completa de planilla de una organización, por ejemplo, ¿no? También el pecado no es tanto tener esta información, sino no tener o no contar con mecanismos de protección para hacer que esa información sea privada y confidencial, ¿no? Si nosotros esos datos no los ciframos, ya sea en un Excel o en una base de datos donde está almacenado, cualquier persona que a través de un ciberataque obtenga acceso o a ese Excel o a esa base de datos va a poder leer los datos. Por el contrario, si ese Excel está cifrado o si esa base de datos tiene los campos de información, digamos, sensibles cifrados, cuando los hackers tengan acceso a esa información, estoy hablando de los hackers maliciosos, ¿verdad? Como vimos en el slide anterior, ¿verdad? Esos hackers maliciosos van a poder también acceder a esa información que no esté cifrada. Porque de que van a acceder a una organización o a una nube o a un sistema, póngale la firma. Las capacidades que hoy tienen los delincuentes para poder hacer eso son muy altas, ¿sí? El tema es cómo hacemos que, aunque logren tener acceso, no puedan leer la información de manera sencilla, ¿sí? Eso también es algo que vamos a abordar en mucho más detalle en la próxima sesión, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo la segunda entrega, digamos, de este webinar, ¿no? Lo otro es, recuerden esta frase que les voy a decir, usuario y contraseña ya no es seguro. Necesitas tener algo más, usuario, contraseña y un segundo factor de autenticación. Y yo siempre repito esto, cuando el usuario y la contraseña se usan solitos, el usuario y la contraseña es un dato, es información que puede ser transferible. Si alguien me la pide y yo se la doy, va a poder suplantarme en el sistema. Eso es como cuando un colaborador está en la organización y le dice al otro, mira, no puedo ingresar al sistema, no, trata con mi usuario, le da el usuario, le da contraseña y la persona entra con ese usuario, esa contraseña y digamos, no estamos sabiendo quién es el que ingresó, porque está utilizando las credenciales de la persona A, pero quien podría estar utilizando esas credenciales es la persona B, ¿no? O sea, usuario y contraseña no identifica a una persona. Por eso tenemos que utilizar dobles factores de autenticación. Pero cuando los dobles factores de autenticación también se basan en información, ¿verdad? Un token generado por una aplicación o cosas de esas, pues si alguien más se la da a alguien, ¿verdad? A una tercera persona, es lo mismo, ¿no? Se convierte en información que se puede transferir de una persona a otra y eso lo hace inseguro. Hoy día deberíamos de estar utilizando ya sea, digamos, doble factores de autenticación basado en algo físico, una firma digital, digamos, algún dispositivo que yo tenga que insertar, digamos, en la computadora, en la tableta o en el teléfono, o bien también biometría o incluso información de autenticación basada en comportamiento. Saben quién soy yo por la forma en que me comporto, no tanto por la información que yo estoy dando, ¿no? O sea, son nuevos mecanismos mucho más seguros. ¿Ok? Y si estamos hablando de nube, con mucho más razón. Recuerde que la nube está 24/7 conectado a Internet, ¿verdad? Y entonces, si nada más usted tiene un usuario y una contraseña y no tiene un doble factor de autenticación que no esté basado en información, pues la información va a estar a merced muchas veces de ataques que los delincuentes ya utilizan, ¿verdad? Para poder obtener o adivinar esas contraseñas.
Bien, el otro tema es que muchas veces cuando le damos acceso a las personas, le damos acceso de manera inadecuada o le damos acceso y nunca más los borramos. No le damos mantenimiento a esos accesos. Entonces, alguien que ya no debería tener acceso lo sigue teniendo de por vida, ¿sí? O alguien que tiene acceso a un repositorio en la nube o en la intranet donde yo le di acceso a esos Exceles, ¿verdad? Sigue teniendo, o muchas veces no nos preocupamos hasta por dar accesos limitados, sino que nada más ponemos la información en una carpeta dentro de un servidor o dentro de una nube, ¿no? Y no nos preocupamos por saber quién sí, quién no debe tener acceso. Y está abierto para todo el mundo. Cualquiera que tenga acceso a esa plataforma también va a tener acceso a la información. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Muchas veces carecemos de respaldos. No tenemos respaldos para esta información, ya sea en la nube o en la PC de una persona o en el servidor de la organización. Pero como decía Alex hace un rato en el ejemplo que él puso, ¿no? Muchas veces tenemos respaldos, pero los respaldos no son respaldos que estén al día. Si nos sucediese algo hoy día, y que vuelvo a decir, no estamos exentos de que no nos suceda, y es que hoy día a cualquiera nos pueden atacar y no solamente nos pueden atacar, sino que nos pueden tumbar los servicios. Una de las cosas que más fácilmente nos ayuda a recuperarnos son los respaldos que estén al día. ¿Sí? Entonces, vean lo importante que es tener respaldos y además de esos respaldos bien protegidos para que el delincuente tampoco pueda, de alguna forma, sabotear esos respaldos o inclusive que no estén cifrados y que pueda recuperar de esos respaldos información sensible. ¿Sí? El otro tema es que muchas veces nosotros tenemos esa información en la PC de una persona, en el teléfono de una persona, en un servidor y no están debidamente protegidos. Hablamos de control de acceso, hablamos de doble factor de autenticación y hablamos de cifrado. Eso mismo lo tengo que tener en todos estos elementos que estoy conversando, ¿no? De cualquier repositorio. Sea que ese repositorio esté en tierra, digamos, una PC, un teléfono, ¿verdad? O esté, digamos, incluso en nube, ¿no? Una carpeta, digamos, por ejemplo, en una nube de un proveedor X o de un proveedor Y. ¿Sí? Lo otro es que muchas veces esa información no hay manera de validarle la integridad. Muchas veces a nivel de un sistema de información yo puedo validar que un cálculo esté correcto, yo puedo validar que un dato sea un dato correcto en cuanto al formato, pero en un Excel muchas veces no tenemos esos mecanismos, ¿no? Entonces, cuando yo lo tengo en un Excel o lo tengo en un Word, lo tengo en algún tipo de documento, ¿no? Que no necesariamente es un sistema de información, se convierte, digamos, también en algo muy vulnerable en cuanto a la actualización y la garantía de la integridad de los datos, ¿sí? Y bueno, y esto también muchas veces cuando yo lo tengo en mecanismos poco seguros, evitar la fuga de información y que un delincuente muchas veces pueda pagarle a una persona para que pueda extraer esa información, fugar o robar esa información de la organización, es mucho más sencillo cuando no tenemos mecanismos de protección de esa data. ¿Sí? Entonces, cualquier persona puede inclusive pedir el Excel, hacer un reporte y obtener de forma masiva muchísimos datos, ¿no? Entonces, recordemos que aquí, ¿verdad? Lo más importante es asegurarnos de que protegemos la información. Todo dispositivo o equipo tecnológico que almacena información de nuestros colaboradores debe estar protegido. Porque si se nos roban el equipo, bien la información podría verse expuesta si está almacenada localmente en esos equipos. Bien, y además, para ir finalizando, tenemos muchas veces mucha información que está expuesta a nivel de nuestros procesos. Por ejemplo, no tenemos claro ni siquiera mediante una política o una estrategia cómo vamos a proteger estos datos. Muchas veces ni siquiera nos hemos puesto a pensar que estos datos son una mina de oro para la delincuencia. Y muchas veces, entonces, como no tenemos digamos, esa conciencia, no estamos protegiendo esa información. Ustedes se preguntarán ya con todo lo que llevamos hasta ahora, ¿hasta dónde hoy día ustedes están tomando conciencia y control de la protección de los datos? ¿Sí? A veces los tenemos en un sistema, pero lanzamos un reporte y una vez que ya lanzamos el reporte muchas veces no tiene el mismo cuidado en protección de esa data que la tiene cuando está dentro del sistema. Y eso es un tema de proceso, eso es un tema de manipulación o de alguna manera operación con la información, ¿no? El otro tema es que muchas veces nuestros procesos no están estandarizados, ¿no? Digamos, por ejemplo, el colaborador A de recursos humanos pide la información de esta manera y la almacena de esta forma. El colaborador B, que es otro agente, digamos, de recursos humanos, quizás la almacena y la distribuye y la protege de otra forma completamente diferente. Cada quien hace su mejor esfuerzo.
en cuanto al entendimiento que tiene de temas de protección. Pero ya eso, simple y sencillamente, no tener un proceso estandarizado, ¿verdad? Pone en riesgo la información, no de ustedes ni de la organización, de los colaboradores. Es información de terceras personas. ¿Sí? Entonces vean ustedes lo importante que también se vuelve eso. Y eso nos lleva a que muchas veces podamos tener errores en cómo procesamos los datos y los seres humanos somos, digamos, de error, ¿verdad? Podemos cometer errores, no estamos exentos a cometer errores. Y no tener la capacidad en nuestros sistemas de poder identificar que cometimos un error también puede llevarnos muchas veces a pagarle doblemente a un colaborador. O, por ejemplo, el no aplicar las deducciones correspondientes, como ponía el ejemplo Alex hace un rato, ¿no? Y podríamos tener tantas otras cosas que podrían ser mucho más graves en cuanto al efecto que pueden producir, que eso nos puede llevar también a tener, digamos, una mala experiencia en cuanto al manejo de los datos. Bien, podemos perder datos, como mencionamos en el caso de ataques informáticos. Pónganse a ustedes a pensar en este escenario. El día de mañana, su organización es de alguna manera impactada con un ataque exitoso de ransomware. La pregunta que ustedes se tienen que hacer ya en este momento que estamos aquí conversando es, ¿qué pasaría? ¿Es un tema que ustedes están pensando que debería ser de alguna manera responsabilidad de TI? ¿O ustedes están pensando en que esto realmente puede afectar a su organización y no van a operar? Y el no operar, esto no es un problema de TI. El no operar es un problema de que ustedes se van a ver completamente inutilizados como organización. No van a poder hacer los pagos, no van a poder hacer trámites, no van a poder hacer gestiones de recursos humanos, no van a poder operar del todo. Ese es el verdadero impacto que ustedes van a tener, ¿sí? Al final de cuentas, TI es un proveedor de servicios, pero lo que pase o no le pase, no es a ellos que les va a afectar. Esa es la operación de la organización como un todo, ¿no? Por eso, guardar temas de confidencialidad y de privacidad y de garantizar la continuidad del negocio es muy importante. Algunos de estos aspectos también están relacionados con temas como ya vimos, legales, regulatorios, ¿verdad? Y aquí lo importante debe ser el colaborador, no el proceso. El proceso también es importante, pero yo debo de poner en medio y de primero al colaborador y la protección del colaborador como tal de forma integral, ¿no? Eh, Eso me lleva a que muchas veces no entendemos nuestros riesgos en cuanto a ese manejo de la información. Y entender nuestros riesgos es sumamente relevante para entender a dónde yo tengo las oportunidades de poder ejercer un control de protección. ¿Sí? Muchas veces confiamos ciegamente en que por ahí TI debería de tener algo para, digamos, de alguna manera ayudarme a protegerme. O sea, no hagan actos de fe, ¿sí? Confirmen y validen que con lo que tenemos estamos realmente protegidos a un nivel adecuado, ¿no? Y bueno, y muchas veces el no tener protocolos adecuados para la atención de incidentes, vuelvo al ejemplo del ransomware. Si hoy les pasara, la pregunta que yo les hago adicional es, ¿están preparados? Todo el mundo sabe qué va a hacer, cuál va a ser la responsabilidad de cada quien. Está el paso 1, paso 2, paso 3 bien definido en su organización, como para saber cómo es que le vamos a enfrentar a esa situación, ¿no? Y bueno, eso parte de que todos tengamos que tener capacitación y concientización constante en estas cosas. Entonces, recomendaciones. Hay 4 principios que a mí me parecen súper relevantes y que vamos a abordar también a detalle en la siguiente sesión. Pero vamos a dejar desde hoy estos 4 principios muy claros. El primero es, tenemos que promover una cultura enfocada al gobierno y la gestión de riesgos que afectan a la información. Tenemos que entender nuestros riesgos. Lo que no se entiende no se puede gestionar. Esto no es un tema tecnológico. Si alguno piensa que esto es un problema de TI, está equivocado o equivocada. Eso es un tema de gestión del riesgo de la información con la que opero. ¿Sí? TI va a ser un proveedor de servicios. Segundo, recolecte solamente la información que necesita. ¿Sí? Porque hay muchos datos que usted pueda requerir, pero los datos no todos son iguales. Algunos datos van a ser más importantes que otros. Y cuando usted tiene datos que son más importantes que otros, consecuentemente usted los tiene que proteger mejor. ¿Sí? Tiene que haber una correlación entre la importancia y la protección. Y entonces, como Departamento de Recursos Humanos, como usted, dueño de esa información, usted tiene que asegurarse de que a lo largo y ancho, no solo de la tecnología, también de los procesos, estamos protegiendo esos datos. El tercero es, recuerde que el titular de los datos es el colaborador, no la organización. El dueño de los datos
es el colaborador, no usted como organización. Entonces usted tiene que garantizarle a ese colaborador que usted está haciendo un uso correcto y adecuado para proteger esa información. Y por último, es bueno y tener claro, ¿verdad?, que hoy hay leyes que me exigen utilizar esos datos solo para los fines para los cuales los recolecté, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces también no tenemos esto en consideración y podría ser que estemos lucrando con esos datos, ya sea de manera directa o indirecta. Pero esto es muy importante tenerlo claro. ¿Cómo podemos garantizar esto a nivel de proceso? Bueno, activos de información tienen que estar protegidos, ¿no? De tal manera que el activo que tenga más valor, el dato que esté protegido por una ley, por una regulación, tiene que estar directamente protegido con algún control, ya sea de cifrado, ya sea, digamos, por ejemplo, de acceso, de lo que sea. Esto también lo tenemos que monitorear y le tenemos que hacer auditorías constantes, ¿sí? Porque tenemos que tener claridad, ojo, no es un acto de fe, tenemos que tener garantía y claridad de cómo está la protección de esos datos. Tenemos que garantizar también que todo eso esté reflejado en políticas y en estrategias, porque lo que no está en ninguna política, ninguna estrategia, tenga por seguridad que nadie lo está haciendo por voluntad propia. Algunos lo harán, pero aquí no se trata de un acto de fe, se trata de garantizar que ocurre, ¿sí? Por eso hay que hacer muchas veces revisiones y actualizaciones periódicas de cualquier proceso, de cualquier política, para gestionar esos riesgos y garantizar la continuidad de la operación del negocio. Lo segundo, a nivel técnico, vea que ya pasamos de proceso a nivel técnico. Esos datos que son importantes tienen que estar guardados de manera cifrada, sea en el Excel, sea en la nube, sea en el sistema, en donde estén. Son datos y al ser datos de carácter sensible o confidencial, deben de estar cifrados. Sea que esté en el teléfono o en la tableta o en la PC también, ¿no? Debemos de garantizar que si es un sistema, en la medida de lo posible tengamos roles, perfiles, con ciertos accesos, que no todo el mundo tenga los mismos accesos a todo, ¿no? Y que podamos garantizar siempre que tenemos una validación, ¿verdad? De que todo esto está funcionando y de que estamos viendo vulnerabilidades a nivel técnico y cerrando esas vulnerabilidades a nivel técnico. Y por último, a nivel de personas, no descuidemos a las personas. O sea, nosotros, digamos, los colaboradores somos los que cuidamos, ¿verdad? La información de nuestros colaboradores como tal también en recursos humanos, ¿no? Capacitemos y concienticemos al personal, ¿verdad? Démosle charlas, démosle de alguna manera herramientas que ellos puedan entender, ¿verdad? Porque esto es importante. ¿Cuál es la información que es importante y por qué? Leyes y regulaciones que están detrás de esto y cuáles son los riesgos que exponen a esa información. Trabajemos también en una cultura de prevención, ¿sí? No es lo mismo evitar que alguien se muera porque tomo prácticas, digamos, de seguridad para garantizar la integridad de la persona, a que una vez que la persona ya sufrió un accidente, yo trate de ver cómo lo revivo. O sea, no es lo mismo. Nosotros tenemos que garantizar que esto no ocurre, en lugar de ver qué hacemos una vez que ya ocurrió. Bueno, si nos ocurre, también tenemos que saber qué hacer cuando ya ocurrió, ¿verdad? Y por último, realice simulaciones. Esto le ayuda a la persona a entrenarse. Es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Cuando uno va al gimnasio no solamente es por un tema de salud, usted quiere hacer las técnicas, las quiere desarrollar correctamente para poder ganar un resultado, ¿verdad? Pues si lo que queremos aquí es obtener un buen resultado, también tenemos que entrenar para esto. Entonces, conclusiones finales. Recuerden que los procesos de recursos humanos son vitales para cualquier organización. Están sujetos a leyes y regulaciones. Y por eso yo no puedo proteger lo que no conozco. Yo tengo que entender claramente cuál es la información que está protegida por ley, dónde está esa información y cómo la estoy protegiendo. Además de eso, es importante utilizar herramientas tecnológicas con altos estándares que nos permitan, a nivel funcional y a nivel técnico, proteger la información, ¿sí? Porque el día de mañana, cuando nos ataquen, tenemos que tener una manera de hacer que esto no sea fácil para el delincuente y ensaye para el peor escenario. Ya ese tema, y sobre todo hoy con inteligencia artificial al alcance de todo el mundo, ese tema de pensar que esto no nos va a pasar, les digo, ya no debería estar en el pensamiento de cada uno de nosotros. Y estamos aquí para servirles. Esta es la idea de un clúster como el nuestro, compartir toda esta información para que todos podamos entender cuál es realmente la problemática a la que nos enfrentamos y que tenemos que tomar acciones. Así que con esto yo cierro y vamos entonces a abrir un espacio en donde vamos a hacer quizás una
una conversación para ver cuáles podrían ser preguntas, comentarios que existen ahí de parte de ustedes. Raúl, si querés, eh, ¿me escuchas, Raúl? Sí. Sí, te escucho bien, Alex. Sí, si querés, revisate ahí un poquito el chat para que vean. A nivel de recap o resumen, me encanta tu enfoque de que esto no es técnico, esto es de proceso. Y realmente, pues lo que yo comentaba con Raúl, o hemos venido comentando, desgraciadamente en los departamentos de recursos humanos de la región, de Centroamérica, igual Colombia, México, no es que tengamos 50 personas, por lo general son pocas las personas que están y ustedes tienen que estar al tanto de lo que es lo laboral, lo que son los cálculos, ahora inteligencia artificial, people analytics, o sea, ya tienen que tener estadísticas, ¿verdad? Y ahora viene la parte de ciberseguridad. Son muchos sombreros que se tienen que manejar en esta área. Pero bueno, lo que nos está exponiendo aquí también, Raúl, a mí me encanta porque vean que no estamos hablando de una cuestión de costo, no estamos diciendo, sálgase y vaya, cómprese, o contrátese un CISO o esto, aquella. Pueden contratar a Raúl para una consultoría. Si querés, déjate ahí tu filmina para tus datos, si la gente no los pudo agarrar. Pero el hecho de, y nosotros como software de nómina, cuando no, ¿verdad? Lo primero que nos dice la gente es, ¿qué pasa si no podemos pagar? ¿En cuánto tiempo nos ayudan ustedes? Imagínense, eso es nada más, digamos, por un tema de cálculo, pero ahora que se le hackearon los datos y si no tienen una planilla espejo o no tienen algo con qué levantar, se hace una revolución, se hace un caos, porque la gente llega, hoy estamos 12, el 15, el sábado 15, la gente espera pagar tarjetas, escuelas, en fin, un montón de cosas y como dijiste vos, los datos no son de la empresa, los datos son de los colaboradores, ¿ok? Y si yo hago mal uso de eso, pues entonces también me comienzan a llamar de un montón de lugares, ¿verdad? Y me dicen, vea, es que le quiero dar un préstamo aquí y allá. Además, muy importante, por lo menos en nuestro conocimiento, Raúl, en Panamá y en Costa Rica, y aquí en Costa Rica vos lo pusiste ahí, está la ley 8968, que ya inclusive se han dado ciertos fallos en contra de las empresas por no resguardar correctamente los datos de los colaboradores. Ojo, tengan cuidado, no es el caso nada más, y la gente que vive aquí en Costa Rica, pues como el pleito de McDonald's, no, ya ha habido cosas que por no resguardar los datos correctamente de los colaboradores, ya hay fallos, ya hay multas, ya no han habido sentencias, si no me equivoco, igual ahí podemos buscar, les puedo buscar la información para el próximo, pero sí hay ya multas que se han dado. ¿Ok? Raúl, no sé si ya revisaste ahí un poquito el Sí, hilo de las preguntas, te lo dejo a vos. Nada más recordarles, 22 de mayo, la segunda sesión, para que nos quedan 7 minutos para que abordes y no sé si van a ir saliendo algunas otras consultitas ahí. de acuerdo, perfecto. Muchas gracias, Alex. Sí, vamos a ver, mucho de lo que veo acá, definitivamente, sí, cuando nosotros hacemos un uso de cualquier servicio digital, ¿no? Sea que nosotros voluntariamente nos adherimos a ellos o estamos pagando ese servicio, ¿no? Hay que leer la letra menú de los términos y condiciones, porque muchas veces nosotros podríamos estar exponiendo muchos de esos datos con el solo hecho digamos, de hacer uso de los servicios. Y yo coincido en eso, ¿no? Hablando de los recursos humanos, es muy importante, ¿verdad? Comentar que por eso es muy importante que la organización eh, tenga claro cuál es la responsabilidad que tenemos de proteger esos servicios. ¿Verdad? Perdón, esos servicios y esa información, las dos cosas, ¿no? Esos servicios digitales y la información que de alguna manera procesa, almacena y distribuyen esos servicios digitales. Es nuestra responsabilidad porque, como bien lo dijo Alex, leyes y regulaciones en todos los países existen en cuanto a este tema. Ya no se trata de un tema simple y sencillamente de recolectar información para poder, digamos, hacer un proceso de contratación, hacer un proceso de pago digamos, de planilla o un proceso, digamos, de gestión del colaborador y sus vacaciones y demás información que como expediente el colaborador yo tengo que manejar. Es que yo me vuelvo un custodio y un garante de la seguridad de la información que estoy recolectando y de alguna manera operando en mi organización. Entonces, cuidado.
¿verdad? La responsabilidad es muy grande. Puede ser que nos estemos muchas veces cegando y estemos con un acto de fe, como decía yo, creyendo que eso tecnológicamente está protegido. No crean, validen, porque esa es la forma en que ustedes deberían de garantizar que esto ocurre. También por ahí alguien decía que muchas veces esto de las compañías, digamos, grandes proveedores, digamos, de servicios que recolecten información, ponen en riesgo los datos porque muchas veces conocen nuestros gustos y preferencias. Sí, correcto. Por eso es muy importante leer la letra menuda de qué estoy yo compartiendo, ¿no? Por ahí también alguien hablaba de que por eso las empresas, ese me gustó mucho, por eso las empresas necesitan, digamos, hackers de sombrero blanco. Sí, recuerden que hackers no es algo malo. Ser hacker es entender cómo las cosas operan, ¿no? Pero un hacker malicioso lo que quiere es obtener un beneficio de eso que conoce cómo opera, ¿no? Entonces lo quiere obtener para obtener, digamos, dinero, para obtener, digamos, información o para obtener algo de manera ilegal, o sea, va en contra de una ley. Entonces, ese es un hacker que normalmente lo conocemos como sombrero negro, ¿no? O el hacker, digamos, que de alguna manera está del lado del mal, ¿no? Y toda organización debería tener conocimiento de hackeo de sistemas o de digamos, de dispositivos para poder entender cuál es el riesgo que tiene. Yo diría que hoy día sí, toda, ¿verdad? Pero si no lo tienes, no es pecado, contrátalo y que alguien te ayude a identificar esos temas, ¿no? Y bueno, y por último, ahí alguien decía que si la sesión iba a ser, perdón, si la presentación iba a ser compartida, claro que sí, esta presentación con todo gusto la podemos compartir con el Cybersecurity Cluster y ustedes pueden tener acceso a ella, no se preocupen, claro que sí, con todo gusto. El video, no sé, ahora Jazz nos dirá si va a quedar también disponible, ella nos contará. Y en el tema de cuentas bancarias, bueno, sí, tengamos en cuenta que muchas veces las cuentas bancarias es información que se podría considerar confidencial, no necesariamente sensible, pero sí confidencial, ¿verdad? Porque al final de cuentas usted tiene que compartir su cuenta bancaria para que le haga un depósito. El tema es cómo yo puedo mal utilizar esa información muchas veces para poder hacer engaños y fraude y cosas de ese estilo, ¿no? Por ahí alguien nos dice que recuerda hace mucho tiempo un político que expuso datos de planilla a los empleados. Bueno, sí, correcto. Muchas veces este tema está protegido por ley. Recuerden, podrían estar infringiendo una ley. Muy bien. Am, Muchas gracias ahí, gente que está agradeciendo también por lo compartido y por todo lo que hemos conversado. Muy bien. No sé, si alguien tiene alguna pregunta adicional, nos quedan unos 3 minutitos como para abordarla y también ahí les dejo en Yo, pantalla, deben ajá. de estar viendo también mi información de contacto. Entonces, para ir resumiendo, Raúl, si querés ahí, sí, uno, escaneen el QR de Raúl, búsquenlo, vean que Raúl abordó que esto no es de TI, esto es de responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos. Para eso es la consultoría que él les puede hacer, es más de procesos, es un análisis, es un assessment que ustedes pueden hacer. La presentación se les va a pasar, el video se les va a pasar también, queda todo, queda la parte. Apúntense de una vez para el 22 de mayo la segunda etapa, ¿ok? Donde vamos a abordar cómo resolver, que fue la filmina completa. Y desde el lado de Heinsohn y obviamente desde el lado del clúster y de CyberSea, que todos pertenecemos a la parte de lo que es la ciberseguridad. Tomen muy en cuenta que la parte de ciberseguridad en recursos humanos no es un mito, no es un lujo, es una realidad, ¿ok? Es una realidad. Entonces, bien importante que o sea, participar de estos foros, conocer esta información. Y bueno, Jazz, que nos conoce desde hace tiempo, nosotros hemos venido, como dicen, cuchillito de palo, haciendo énfasis en este tema de ciberseguridad en recursos humanos, porque al final del día, la información que ustedes tienen de los colaboradores es de su custodia, no es de ustedes, es de los mismos colaboradores. Entonces, súper importante. Unas últimas palabras, Raúl, un cierre del lado tuyo, alguna conclusión, última recomendación. Gracias, Jazz. Nos vemos el 22 de mayo. Todo tuyo, Raúl.
Gracias, Alex. Gracias, Jazz. Bueno, primero que todo, agradecerles a todos por la participación. Si alguien quiere contactarme, porfa, ahí tienen mi información de contacto. Y recuerden que no se puede controlar lo que no se conoce, ¿sí? Algo que es muy importante, si ustedes necesitan abordar este tipo de cosas, identifíquenlo. Si no saben cómo hacerlo, pues llamen a alguien que sea experto y que sepa cómo hacerlo, pero lo importante es que empiecen, porque el día de mañana, cuando ya les ocurra, ya es muy tarde, ya ahí no hay momento para empezar. Agradecerles a todos por su tiempo esta mañana. Gracias al clúster por tenernos aquí, por compartir esta información. Nos vemos el 22 de mayo nuevamente con Raúl y el invitado especial que vamos a tener, que no le va a hacer spoiler todavía. Muy buen día, que tengan un excelente día y a cuidar esos datos de esos colaboradores. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.